decano del Colegio Médico de Lima, que también es nombre del decano nacional, Juan Villena Picado. Desde ya el saludo del decano nacional a ustedes. Sigo presionando por derecho. Derecho, ok, ya, yo soy Humberto Vera, soy médico, soy microbiólogo, soy jubilado. Sí, ven acá. En el caso, bueno, mi nombre es Joana Lombardi, soy nutricionista de San Marcos, Joana Lombardi, nutricionista de San Marcos, docente en San Marcos y también trabajo en otra municipalidad y veo pues la parte de nutrición pública. Ustedes son expertos en la parte de salud, nutrición y en mi caso nutrición pública. Entonces, mucho trabajar, aportar en lo que podamos en esta mesa. Mi nombre es Guido Ayala, profesor de San Marcos, medicina. Mi especialidad es nutrición y bioquímica. Soy Jorge Arroyo, profesor de farmacología de la Facultad de Medicina, clínico profesor de San Marcos. Yo soy Gustavo González, profesor de la Facultad de Ciencia y Filosofía y el presidente del Comité de Actividad Científica de la Academia Nacional de Medicina. González. Yo soy Luis Micaguamán, soy ingeniero biomédico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tal vez se preguntarán qué hace un ingeniero aquí, pero pienso en muchos temas de salud y nutrición, está por medio también la tecnología como consulta. Yo soy Patricia García, soy médico infectólogo, pero salubrista. Entonces soy la decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo sí creo que es importante porque toda la visión de investigación operativa, implementación y nuevas tecnologías se relaciona mucho con la parte de ingeniería. Bueno, mi nombre es Luis Santamaría, soy médico, trabajo en el Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Salud Pública. ¿Hacia dónde está orientado no solamente el aspecto de diagnóstico, donde podemos hacer una lluvia de ideas, pero que al final nos debe orientar hacia algo? Entonces mejor definamos primero qué vamos a hacer, porque si no vamos a tener que hablar de todo un poco y cada uno hablará de su experiencia o de lo que conoce y nos vamos a disgregar porque cada uno tiene diferentes realidades, ¿no? La universidad tiene una realidad, los que somos de repente algunos prestadores tenemos otra realidad, los que vemos de repente de otro ángulo la salud pública vamos a tener también otra realidad y vamos a disgregarnos en 50 temas y no vamos a centrar nada. Creo que primero centremos qué cosas vamos a ver y qué cosas podemos ir proponiendo. Lo primero que se me ocurre a mí es decir que esto no debe ser un inicia y termina, porque si no, no vamos a llegar a nada. Es decir, la primera conclusión debería ser que se haga una mesa realmente de trabajo más permanente para poder discutir esos temas y poder ir tomando definiciones y propuestas. Porque hoy día no creo que podamos terminar de discutir un tema tan amplio como es la salud pública. Más aún ahora que la salud pública está cambiando, ya no se habla solo de salud pública, se habla ya de salud mucho más amplio, con todos los pacientes. Y definitivamente, de repente hasta el término, de repente ya no es muy adecuado, pero por eso le digo, tenemos tantas cosas que discutir que mejor centremos qué cosas vamos a hacer en esta mesa de trabajo, con estos participantes y con las limitaciones de no tener definiciones todavía claras. Sí, Patricia. Solamente, habiendo leído el documento, yo quería hacer una recomendación, ¿no? El documento tiene solamente, así como lo había dicho hace un rato, en 2 lugares una relación con salud. Entonces, uno de los primeros lugares es en la página 28, donde se habla de la función salud, ¿no es cierto? Entonces, creo que este podría ser un primer punto en el cual pudiéramos nosotros discutir, es lo que ellos han planteado aquí en este temita, que es un párrafo muy pequeño que tal vez todos nosotros podríamos leer en un momento. Ahora, de manera rápida, de lo que habla es de lo que se constituye por los servicios de salud, en los servicios de salud y el presupuesto que se relaciona con las instituciones que se relaciona con la salud Lima metropolitana. ¿Okay? Entonces, a eso más o menos lo ponen como la función salud. Desde mi punto de vista, este sería uno de los primeros temas para discutir, porque desafortunadamente lo que veo es que está muy dirigido hacia el tema de servicios y justamente una de las cosas que tenemos que pensar, que creo que es clave para una mirada diferente,
debería ser la mirada de determinantes sociales, por ejemplo, o sea, qué cosa es lo que condiciona finalmente la salud. Lo que queremos tener no es más servicios de salud porque no queremos más enfermos. Queremos menos enfermos, más gente saludable. Y ahí viene todo el tema de determinantes, y viene todo el tema de promoción y prevención. Ese es mi primer punto. El segundo punto, y lo tienen ustedes en la página 38. ¿Okay? Si pasan a la página 38, creo que este es el segundo y el único otro lugar en el que dice salud, en el que lo que se busca son visión con metas. Entonces, este podría ser un segundo punto para discutir, la visión con metas, en la que, en este caso, el punto 2, que no está con número, el 4, y el 5, fundamentalmente todo lo que he visto, a menos que se me haya pasado algo. Es el 2, el 4, es el 4, 5, 6, 7 y 8. Atención al adulto mayor. Ah, la atención al adulto mayor, el 6, sí, tiene razón. Y tuberculosis, y 7. Para mí son 7, sí, 7 y 8, tiene razón, así es. 2, 4, 5, 7 y 8 son los puntos que han puesto ellos como visión con metas concretas, y yo creo que habría que discutir los que están acá y probablemente proponer si creemos que hay algunos otros, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, esto de madres gestantes en Lima con desnutrición es demasiado limitado. Yo lo que buscaría son madres con embarazos saludables, 100% madres con embarazos saludables, que implica una serie de acciones. Y ahí acaba la parte de salud, pero yo propondría un tercer punto, que serían qué propuestas concretas existen, conocemos y podríamos hacer. O sea, yo propondría como una estructura de discusión, serían estos 3 puntos, y podríamos dividir nuestro tiempo de repente para ver y tener algunas ideas, pero tratarlas de englobar en estos 3 puntos, ¿no? Propuestas de discusión, tenemos que ser enmarcado también en fase de proyecto. Ahí estaría propuesta proyecto. Sí, yo creo que para entrar a una discusión o propuesta sobre el tema es importante conocer cuáles son las competencias que tiene la municipalidad en términos de salud. De tal manera que las acciones no se dupliquen, sino se complementen con las que pueda estar ejecutando el Ministerio de Salud o las instituciones generales de salud del país. Probablemente donde figura en la meta, de alguna medida puede ayudar a definir esa competencia. Hubiera sido bueno que alguien del municipio esté acá y nos indique cuáles son las competencias que tiene. Entiendo que ahora muchos de los recursos del ministerio han pasado a las regiones y Lima funciona como una región y por lo tanto también asume un rol mucho más importante que antes, ¿no? Creo que eso es algo necesario para poder saber sobre qué vamos a hablar o qué es lo que un plan de Lima puede requerir, ¿no? Sí. O sea, yo creo de que el eje transversal en esta mesa es el de la salud vista desde el punto de vista de la ciudad, ¿no? La ciudad como una entidad distinta a un medio rural, y Lima es una metrópoli, o sea, no es una ciudad, digamos, promedio peruana, ¿no? Alberga el tercio de la población nacional. Entonces yo creo que una visión a largo plazo, una meta que podríamos ensayar es que Lima sea una ciudad saludable con ciudadanos saludables, ¿no? Entonces, para eso, una primera estrategia que tendríamos es no más problemas de salud pública que se puedan prevenir. Por ejemplo, los problemas de contaminación de los relaves mineros, ¿no? O sea, el río Rímac va a ser una fuente de contaminación para la ciudad, ¿sí o no? Entonces, si no queremos que sea aún más de lo que ya es, se necesita que la ciudad establezca una normatividad que limite de alguna manera la aparición de grandes problemas de salud pública. O sea, igual para el tema de construcciones, igual para otros temas de agua y desagüe. O sea, la normatividad sanitaria tiene que estar clara a nivel de la ciudad, con el objetivo de que no haya más problemas nuevos. Con los problemas que ya tenemos, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que ver intervenciones para controlarlos, lógicamente hay que tener el enfoque de determinantes y de factores de riesgo, ¿no? Y qué estrategias son mejores, ¿no? Y desde el punto de vista de ciudadanos saludables, yo creo que el eje fundamental es el tema de educación desde la escuela, ¿no? O sea, hoy día ha salido una modificación de la Ley General de Salud donde señala de que los gobiernos en sus diferentes instancias deben darle toda la información a los ciudadanos sobre salud. La única manera de cumplir esa norma es a través de un curso de educación para la salud en las escuelas, ¿no? Que permita de alguna manera
tener ciudadanos responsables con su salud y que ayuden en las políticas de solución de las enfermedades. Pero también en todas las oportunidades que puede haber de enseñanza. Así. Quizás uno de los sitios tenía que había algo así como de viajes, una cosa bárbara en los medios de transporte. Ahí estamos utilizando un buen medio. Así, en todo espacio. O sea, por ejemplo, eso puede ser un tema de investigación, ¿no? ¿Qué tecnología educativa es más efectiva, eficiente para los diferentes grupos poblacionales en los diferentes espacios de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en relación a ese tema, yo siempre he tenido la idea de que el que está más cerca del alumno es el profesor, pero el profesor no tiene la formación ni está educado. Entonces creo que nosotros tenemos una cantidad enorme de internos, eruditos, residentes en la ciudad que los días sábados pueden enseñar a los profesores de los colegios una educación en medicina o en educación en salud, de tal manera que estos docentes puedan a su vez transmitir a los alumnos en la línea de clase. Entonces todos los sábados formar, entonces es una parte de que cumple el rol del interno, el saludista, es un rol de formación, un rol de promoción de la salud y lo hace partícipe al propio docente del colegio, de tal manera que él puede retransmitir a sus alumnos información que recibe semana a semana de un tema determinado u otro de salud. Estamos ya un poco desviando de los cosas que no son los centrales, por eso que queríamos un poco ordenar. El doctor ha dicho una propuesta, yo creo que en base a eso podemos discutir primero, porque si no vamos a tocar cada rama del problema y no vamos a llegar a lo principal. En realidad estamos centrados en otro tema que dice el documento, fundamentalmente, y entonces vamos a ir en base a eso. Vamos a dar respuesta también a las interrogantes. Exacto, para seguir el orden que propuso la doctora, también quería mencionarles que en la página 46, ya que todos tienen el documento, en la página 46 el segundo párrafo menciona justo lo que mencionaba la doctora, en el programa municipal de servicios comunitarios hablan de los médicos de familia, de la promoción, prevención, los costos sociales, económicos, el binomio materno-infantil, la lactancia materna para erradicar la desnutrición y hablan también de la TBC. Entonces, como un adicional de lo que tenemos ya en el documento y ver sobre la base de lo que tenemos ya, seguir el orden, como dijo el doctor, seguir el orden de la metodología de trabajo que vamos a seguir en la tarde. Se ha hecho una pregunta que es importante que va transversalmente en todos los temas, ¿no? Que es la competencia de la municipalidad. La ley orgánica de municipalidades establece claramente todas las funciones que tiene la municipalidad en salud. Empieza con las funciones sanitarias, que son las que siempre ha tenido, no digamos si las ha cumplido, pero sí las ha tenido, y que son fundamentalmente los aspectos sanitarios, todos los aspectos de licencias en general que tienen que ver con la salud, todo lo que significa el aspecto de prevención en algunas enfermedades contagiosas, y en la misma ley establece que deben tener 25 competencias que deben ir transfiriéndose progresivamente para después transferir los establecimientos de salud. Esa es la gran discusión que ha habido en Lima, porque en las demás regiones se ha hecho, se ha ido cumpliendo y ha culminado hace casi 2 años, con todos sus efectos. En Lima no se ha llegado a hacer justamente porque no se han ido transfiriendo esas responsabilidades, esas competencias. Y por eso es que cuando se han querido transferir los establecimientos ha habido resistencia de los trabajadores, de los profesionales, porque no hay realmente una transferencia de todas esas competencias, que son 25 en total, de las cuales solamente 2 tienen en este momento todavía la municipalidad. Entonces ahí hay un inconveniente, que obviamente la ley lo dice y tiene que hacerse. Por eso no hay gobierno regional de Lima claramente establecido. Debería haber una región de salud de Lima, no la hay. Hay risas. Es directa, la alcaldesa es la presidenta regional de Lima. Pasado 3. Claro, el problema es que está en el municipio y siguen habiendo las direcciones regionales de salud, entonces que son del ministerio. Entonces hay una pugna que no permite realmente que se definan. Yo creo que a pesar de que están definidas las competencias, como existe la pugna, entonces se ha... Supongamos que la municipalidad y el la ley ya lo dice, no se está cumpliendo. Hay otros aspectos que están habiendo propuestas legislativas para una reforma de la salud que se plantearía ya que se identifiquen los servicios de alguna manera. Ahí se plantea la posibilidad de que ya el salud, MISA, ya se integren, por lo menos funcionalmente, no que se respetan, funcionalmente en el sentido de que realmente necesitan un sistema de atención, y no varios sistemas que compiten entre ellos y al final
no se logra realmente cumplir con la solución de los problemas de salud, y por eso en la competencia quien está mejor atenderá más y el que está peor dejará de atender al paciente, pero no hay realmente una estructura, y eso podría corregirse con una reforma que todavía está en proyecto, está en dictamen, digamos, para aprobarse. Pero al margen de eso, lo importante es que en base a la competencia que tiene la municipalidad, habría que ver lo que están planteando, para que realmente podamos avanzar. Plantean este documento, está un poco desordenado, pero por lo menos lo ordenaremos y iremos planteando qué papel pueden tener los diferentes de salud dentro de lo que están planteados. No solamente es el aspecto de servicios de solidaridad, sino es el aspecto de forma integral de lo que es la salud en Lima, y ahí es donde trabajaremos. Entonces, el primer tema sería eso, posición salud. En base a eso se plantea acá el aspecto de primero presupuestal, que los 1.400 millones que da el Estado, de lo cual son básicamente para servicios. Pero obviamente se incluye en ese presupuesto justamente los aspectos importantes. Solidaridad, todo el sistema de solidaridad que sigue creciendo, sigue habiendo establecimientos. La Villa María está ya un año cumpliendo el 50 del gancho, y así está ampliándose progresivamente en Lima y en provincia también, pero en este caso tampoco está considerando una plaza en la cervita de y la fuerza farmacia policial. Entonces, si no está considerando ese presupuesto, obviamente es porque definitivamente el presupuesto de Salud Lima es mucho más grande y llega a tener casi un porcentaje elevado de lo que es el presupuesto de salud de todo el Perú, porque Lima lamentablemente tiene casi 50% de presupuesto de este caso, y tenemos la dificultad que eso es totalmente desordenado y sigue compitiendo. Sí, al aclararnos sobre las competencias que tiene por ley el municipio, nos habló que hay un inconveniente, ¿cierto? Entonces, cuando uno escucha esa palabra, entonces, rápidamente uno dice, ese es el primer tema que debemos discutir, cómo superar ese inconveniente. Y justo acá nos hace la pregunta, para responder, nos pregunta cuál es la asignación presupuestal con la que el gobierno regional de Lima debe recibir y asumir las funciones que están en proceso de transferencia, no solamente para no disminuir el nivel de eficiencia en los servicios prestados, sino fundamentalmente para mejorarlos. Entonces, hay un problema que es, ¿cómo acepto ahorita en esta situación? No la puedo. Entonces, ellos hacen una pregunta, ¿cuál sería, a criterio de los expertos, la asignación que ellos deberían esperar recibir para poder trabajar de manera ordenada? Creo que es una primera parte que está diciendo. Hay unas competencias que tiene el municipio de acuerdo a las normas legales vigentes, sin embargo hay un inconveniente. Entonces, ¿cómo resuelvo? Porque si no resuelvo eso, por más que discuta todo el resto, no tiene ningún sentido, porque vamos a estar en una zona que yo no puedo pasar porque no hay puente de un lado del río al otro. Y acá nos hace una pregunta muy clara. Creo que eso es la que debemos responder. No estoy segura si a estas alturas tienes los instrumentos para responder cuál va a ser el presupuesto. Es que debería haber alguien yo creo que lo que podríamos decir es, para ayudarlos a ellos a definir cuál debería ser su presupuesto, es cuáles podrían ser las acciones que nosotros consideramos en vista de lo que conocemos desde el punto de vista de salud pública, lo que se hablaba acerca de la visión de una ciudad saludable y un poco acerca de las competencias. ¿Cómo conseguir? Porque es un plan al 2025, ¿no? Claro, el tema de las competencias además es, o sea, fundamentalmente las competencias a nivel de las regiones se fundamentan en la atención primaria, o sea, es todo lo que viene, todo lo que no es especializado. Por eso es que los hospitales, estos hospitales privados, supuestamente tienen que, de todas maneras, siguen perteneciendo a nivel central, o sea, eso es, o a las direcciones regionales, pero lo que necesita obviamente es una atención primaria de salud. Atención primaria de salud más todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. Entonces, más bien, para poder, ellos van a tener que trabajar en ese presupuesto, pero lo que tenemos que darles ideas es cuáles serían las prioridades del trabajo. O sea, eso creo que es lo que nos están pidiendo. Desde mi punto de vista, yo creo que nutrición es un tema clave, como lo he puesto ahí, tuberculosis es un tema clave, pero son tantos los problemas clave que en lugar de dirigirnos hacia las enfermedades, por eso les decía, yo creo que tenemos que dirigirnos, y más o menos ahí tú captas el tema, tenemos que dirigirnos hacia los determinantes. Entonces, definitivamente, y lo estaba poniendo acá, y ojalá que sea, o sea, no solo atención primaria está relacionada con determinantes. Normatividad sanitaria, por ejemplo, es un tema que había que identificar, o sea, dónde estamos. O sea,
el hecho de contaminación, niveles de contaminación. Yo creo que hay que trabajar proyectos que tengan que medir de manera activa y tienen que comenzar a sancionar cuando se pasan ciertos niveles o tomar acciones como se hizo en algún momento en la Ciudad de México, en la que comenzaron a ver que la gente, sus tasas de asma y de infecciones respiratorias iban al cielo al día siguiente, que habían tenido 500.000 carros sueltos en la ciudad, ¿no es cierto? En nuestro país nadie ha medido cuál es la relación entre tasa de contaminación y movilidad en los hospitales o en los centros. Tenemos, porque no tenemos la capacidad de hacer mediciones, pero tampoco tenemos la capacidad realmente, a pesar de las supuestas normativas del Ministerio de Transporte, para realmente ver si lo que se dice se está cumpliendo. Entonces, creo que deberíamos tratar de ir hacia esos puntos y qué podríamos hacer en cada caso. Bueno, el tema de eso es un tema de la municipalidad, si está en su competencia, necesita una infraestructura, un personal, un equipamiento para hacer eso. Básicamente estamos hablando de una oficina, unidad encargada de trabajar esos temas. Tal vez lo que podemos hacer desde las propuestas es en qué temas es necesario que eso arriba, ¿no? En qué temas es necesario que la municipalidad. Claro, pero hay temas ya están establecidos en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el saneamiento domiciliario, el saneamiento peridomiciliario, o sea, son competencias claras, ¿no? Y ahora que tenemos problemas de dengue, o sea, el control de vectores es clave con el enfoque de saneamiento, ¿no? Entonces, esas son competencias que siempre han tenido los municipios, ¿no? Todo el sistema de agua y desagüe, ¿no? Todo lo que es contaminación del aire, de suelos, eso es un tema transversal en una ciudad tan compleja como la nuestra, ¿no? En un escenario, como dijeron en la presentación, donde todo lo que es áreas verdes está desapareciendo. Entonces, ese contexto es la única manera de prevenirlos con normatividad clara a nivel local sobre cómo deben ser los nuevos proyectos grandes de desarrollo urbano, ¿no? Esa es la primera propuesta, ¿no? La segunda propuesta o estrategia que yo plantearía es que en los problemas sanitarios que ya tenemos, sea tuberculosis, sea de nutrición o lo que sea, ¿cómo hacemos para controlarlo? O sea, ¿qué puede aportar la ciencia y tecnología para controlar esos problemas en una ciudad de estas características, ¿no? Ese es un punto crítico en el cual las entidades de investigación pueden colaborar con la municipalidad a darle respuestas específicas, ¿no? Esa es como estrategia general, ¿no? Y la tercera, que sí me parece clave y de sostenibilidad, es tener ciudadanos con actitud saludable, ¿no? Y eso simplemente es educación en todos los niveles. Y el sistema educativo está pasando a manos de los municipios, entonces creo que son las estrategias claves que tenemos que manejar, ¿no? Luego ya podemos pasar a ver programas específicos, ¿no? Por problemas sanitarios, ¿no? Pero de manera general creo que abordar esos tres elementos es crítico, ¿no? El primero, no más nuevos problemas grandes. No a nuevos problemas sanitarios en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, prevenir los problemas de contaminación del aire, agua y suelos vía normatividad. Esa sería una primera estrategia. Entonces, una vez que limitamos nuevos problemas, ¿cómo vamos a manejar los problemas que ya tenemos? Y ahí ya viene la desnutrición, la tuberculosis, ¿no? Nuestro sistema de servicios de salud, o sea, son los problemas que ya tenemos. ¿Cómo hacemos para reducirlos o cómo hacemos para mejorar la situación? Y la tercera, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos tengan una actitud saludable? Yo creo que son tres ejes de actuación. Sí, voy a conseguir en mucho lo que ha dicho. Por ejemplo, en términos de agua y desagüe no solamente basta la normatividad, sino el acceso de agua y desagüe al 100% de la población de Lima. En cualquier parte del mundo se ha demostrado que colocar agua y desagüe reduce un alto porcentaje de los problemas de morbilidad y mortalidad infantil. La contaminación es otro caso que puede ser manejado a través de la municipalidad. Es claramente conocido la relación que hay entre los problemas, ya lo dijo Patricia García, entre la contaminación, por ejemplo, de los medios de transporte, con las tasas de asma y tal. Nosotros hemos hecho estudios en colegios cercanos a zonas de alto tráfico y las tasas de asma son bastante más elevadas. Y creo que una de las formas de trabajar sobre otro problema muy serio y que tangencialmente está abordando es el problema de la obesidad infantil, que es algo que tenemos que tocar muy fuerte porque eso va contra muchos intereses de empresas muy grandes, transnacionales, que influencian de manera
negativa a través de la publicidad comercial. Creo que la educación en salud, el médico, familia y área verde podrían ser temas con los cuales la municipalidad podría trabajar, además de participar probablemente con el gobierno central en dotar de agua y desagüe al 100% de la población. Un comentario que quería hacer es rescatando lo que han dicho las dos últimas intervenciones respecto a la actitud saludable de los ciudadanos y que ahí es un factor fundamental la educación, en lo cual concuerdo mucho. Yo como docente he tenido la oportunidad de tratar de inculcar hábitos saludables en alumnos universitarios. Y aún así, y creo que todos hemos pasado por eso, cuando queremos hacer algo, y acá tiene un rol fundamental la municipalidad, uno de los grandes inconvenientes con los que se choca es que, ok, yo ya me eduqué, incluso estoy motivada y sensibilizada para, por ejemplo, consumir alimentos saludablemente. Voy a la tienda y lo que encuentro es solo comida insalubre, comida inadecuada. Entonces, es ahí donde creo que la municipalidad cumple un rol y que lo está haciendo, ¿no? de diversas formas, pero tal vez, como dice, plantear mecanismos de monitoreo, de fiscalización, donde esto realmente se cumple, porque una cosa es lo que se dice, pero a veces, como hay intereses económicos, no se cumple. Entonces, ahí creo que la municipalidad puede intervenir, ¿no? Dar no solo la actitud saludable de los ciudadanos, sino también una ciudad saludable, una ciudad donde tengamos estamentos, espacios que brinden salud a los ciudadanos, ¿no? Que es lo que queremos. Solo quiero agregar sobre la contaminación que se ve todos los campos electromagnéticos, celulares, antenas, contaminan muy bien, el ruido, ¿no? Se escucha, no se ve. Pero también otras contaminaciones, digamos, al interior de los servicios de salud, los rayos X, requiere mucho más regulación y control, vigilancia. Sí, y también, bueno, ya hablamos del agua en general, el aire, no solamente por los humos, también por todo material que provenga de los residuos sólidos, residuos en general. Muy grande que ha demostrado, creo que con bastante certeza, que es un mito sobre la contaminación de los celulares. Puedo pasar por es un mito que ha salido de Science hace como unos 2 meses más o menos. Pero un estudio hecho en el país bien interesante. Pero va a pasar. Sí, pero nosotros, sí, pero eso está diciendo Porque el 9 meses o 5 semanas realmente, porque es lo que tú dices, salió hace tiempo y dijeron que ahora de nuevo han vuelto a sacar, incluso con las marcas, ¿no? Porque se mencionaron varias cosas, pero a mí me tienen muy preocupada. Es una cuestión que también tiene que ver con esto de prevención de nuevos problemas sanitarios. Lo voy a llamar nuevos problemas sanitarios. Hay una cuestión que creo que espero que los que estamos aquí coincidamos. Las vacunas son, igual que el agua y el desagüe, las dos grandes cuestiones que en el siglo pasado han logrado que controlemos muchos problemas de infección, ha sido el tema sanitario, mejorar el agua y el desagüe, y el segundo son las vacunas. Sin embargo, en estos últimos tiempos, como siempre ha pasado, siempre hay gente que es el grupo de grupos antivacunas, y desafortunadamente incluso en el ministerio están estos grupos, y las coberturas de vacunación son terribles. Bueno, yo quisiera que en mi ciudad existe una cosa que se llama el fenómeno de protección de manada. O sea, si hay suficiente gente que está vacunada, algunos que no estén vacunados están protegidos. Pero cuando las coberturas de vacunas bajan, todos lo ponemos en riesgo. Yo sí creo que ese debería ser un tema que deberíamos ponerlo alto en la agenda, porque al fin y al cabo es una función esencial. Prioridad 1. O sea, en el enfoque de derechos humanos, o sea, la vacunación como un derecho humano, o sea, el acceso al agua como un derecho humano, o sea, yo creo que ese debe ser el tratamiento y la estrategia, ¿no? O sea, de acuerdo, ¿no? Pero con el enfoque de derechos humanos. Perdón, yo quisiera aportar, aunque ya se ha dicho, ¿no? Resaltar algo bien interesante.
como usuario de las combis o de estos medios de transporte, en repetidas veces, y eso es bien notorio, el ruido. Salimos cansados del trabajo y los señores tienen la osadía todavía de ponerse boca a boca con nosotros, hablándoles que hay un nivel de decibel que no entiendo. Y inclusive, les cuento esto, pareciera anecdótico, estaban los señores municipales, porque el de la combi me dijo, sí, yo le subí y seguía con el volumen altísimo, le digo, por favor, tendría la bondad de bajar el volumen. Me dijo, si quiere, bájese, pero así de una forma despectiva. Y estaban los municipales de acá, y resulta que ellos me dicen, señor, nosotros no tenemos control sobre, me voy a la policía que también estaba ahí, tampoco tenían control. Creo que ese es un problema también que nos está, aparte, a toda la población que andamos en esta parte del estrés, el millennial estrés, nos afecta más. Pero ya da una norma, ¿no? Pero no se cumple, pero debería hacerse hincapié. El otro que gracias, doctor, el ruido. Ese es un problema público. El otro que quería mencionar aparte es los emolenteros. Se ha visto que después de ellos la gente muy deseosa toma sus emolientes y diarrea. Lo otro es la venta indiscriminada de productos naturales. Llámese, se me ocurre jarabes o en esa forma, o la bendita sábila la llevan así en platos, o las frutas también, tipo, salió un estudio harto conocido sobre el melón, por ejemplo, que es un caldo de cultivo una vez que se abre y se comercializa por ahí alegremente, ¿no? Entonces, ese también me parece que es otro cuidado que debería tenerse en cuenta. Que me parece que son importantes, que al final se relacionan con cosas que hemos estado hablando de ruido, de salud mental. Justo como un comentario, estábamos trabajando con un experto en la Universidad de España. La verdad que yo no sabía que el tema de depresión, por ejemplo, era tan frecuente en salud materna, porque tenemos un problema de salud materna. Pues llega a tasas de 40% de depresión. Ya ese mito de que la mujer se deprime después del parto ya murió. O sea, aparentemente las tasas son mucho más altas, incluso en periodos más tempranos. Y estamos muy preocupados porque tienen una afectación importante en el desarrollo del niño, desde etapas muy tempranas, incluso con bajo peso al nacer, etc. Sin embargo, la detección de la depresión en gestantes es tan sencilla como dos preguntas que son muy sensibles. Si las dos preguntas son positivas, después pasamos a 10 preguntas que también son muy sencillas, que me permiten a mí separar aquellas que tienen depresión leve, moderada o severa. Y lo interesante es que de este 40% probablemente tengamos un 3% que sea severo, que va a requerir tratamiento más especializado, pero los otros, o sea, lo que estoy hablando es el 37% requieren estrategias, que son estrategias que desde el punto de vista de una ciudad saludable debemos trabajar. Es lo que le llaman mejoras, behavioral enhancement, que es más o menos así como mejoras en el comportamiento que se basan fundamentalmente en actividades como ejercicio, actividades sociales, hasta grupos de madre, soporte de madre, cosas que pueden hacer ellas, formas de motivación de las madres que realmente mejoran ese nivel de depresión que puede ser. Entonces, para mí, este tema de salud, después de estamos revisando, estamos viendo cómo se podría trabajar un proyecto, este proyecto para mí sería un proyecto fantástico de estar trabajado a nivel de la Municipalidad de Lima. Entonces, dentro de toda una política que debería de ser de salud mental, por eso que les digo, para salud mental de la gestante, no solamente salud de la gestante, es salud mental de absolutamente todos los ciudadanos. Actividades, una ciudad que es en la que se puede vivir sin tanto problemas, sin tanto ruido, con posibilidades de tener espacios libres de partido, espacios donde hacer ejercicio, ese tipo de cosas que disminuyen los riesgos de cuestiones como depresión para todos. Entonces creo que deberíamos poner salud mental y algunas estrategias para poder detectar esto y algunas actividades que podrían, como esta que les decía Miguel Alejandro, que podrían hacerse a través del municipio. Sí, como amigo de salud mental, creo que vale la pena y obviamente alcoholismo.
Y habiendo sido tocado el tema acerca de control de los ambulantes, ahí hay todo un mecanismo importantísimo que era siempre una responsabilidad de la municipalidad. Me parece que como una cosa adicional a lo de las combis y demás es el asunto de que estas no están bien ventiladas. Hay mucho ruido, tampoco todo el mundo cierra la ventana. Es una cosa tan sencilla abrir la ventana. Deberían saber que tiene que abrir esa ventana. El cartelito. Eso es cierto. El metropolitano, yo traté de abrir las ventanas. Hablé hasta, incluso me intenté que ahorita que estoy acá alguien puedo hablar con ellos. Traté de abrir las ventanas, habían 5 personas resfriadas. Y dije, abramos las ventanas, y me dijeron, están selladas. Entonces, bueno, señor, ¿quién es el responsable de quién es el responsable? ¿Por qué se han sellado las ventanas? Perdí media hora, nunca nadie me pudo, en la estación, traté de averiguar, etcétera, etcétera. Las ventanas están selladas. El metropolitano debería andar con las ventanas súper abiertas y efectivamente deberíamos tener, creo que esa podría ser una estrategia, sería sencilla. El metropolitano comenzar a utilizar, como hacen en otros países, hasta en el metro de Londres, se tienen porque la gente está ahí sentada, se tienen avisos que promueven cuestiones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Usa el condón, qué sé yo, abre la ventana, respira aire puro, el aire que está aquí adentro no es puro, es una forma de prevenir. O sea, lávate las manos después de salida. Y hasta deberíamos tener un caño a la salida o sea, sin ser obsesivo compulsivo. O sea, creo que, por ejemplo, cuando hablamos esto de proyectos, debería ser cómo usamos, por ejemplo, los transporte, como el metropolitano, como si quieren un banner de información para la gente que está ahí sobre algunos temas de salud. Si quieres más información, ve ahí. Yo pondría eso, que sería muy barato y muy fácil, como una propuesta, y cositas como el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, no están selladas, es difícil de abrir nomás. Bueno, a mí el chofer me dijo, o la persona que estaba ahí me dijo, señorita, entonces dije, dígame doctora, ¿no? Porque quería ver si me hacía caso. Señorita, están selladas. Sí, en relación a lo que mencionaba de la venta de productos ambulatorios, el otro problema también que hay es la de la automedicación y los medicamentos a libre disposición, sin recetas. Y creo que también la municipalidad puede, a través de ordenanzas municipales, poner un control. Todo el día uno escucha, por ejemplo, las peperas, ¿no? ¿De dónde sacan las pepas? Se las tienen que comprar de un lugar, entonces creo que es una forma también de que la municipalidad pueda intervenir en hacer un control sobre este punto. Y en relación a los aspectos microbiológicos de los ambulantes, no solo los ambulantes, también los restaurantes, que vemos en la televisión, los chismes, yo creo que los municipios podrían hacer convenios con las universidades y las universidades hacer evaluaciones microbiológicas de los restaurantes en zonas aledañas y luego a través de una ordenanza municipal, si estos que salen positivos puedan ser multados y de esa manera la municipalidad pueda pagar los servicios de las instituciones universitarias. Yo creo que es muy importante que el control sea mucho más grande, porque ahora es muy al azar, por una denuncia o algo, pero esto debe ser una cosa muy frecuente. Los problemas alimenticios en términos microbiológicos son muy grandes. Suerte que tenemos muy buenos anticuerpos y nos defendemos bastante. Sí. Sobre el tema de proyectos, yo sé que ahora vamos a proponer algunos proyectos, algunas ideas, pero seguramente la tarde no va a ser digamos, suficiente para listar todos los proyectos que haya que hacer. Pero yo estoy pensando en cómo dar a la municipalidad la capacidad de generar proyectos o pensar en proyectos, ¿no? A la larga. Me acuerdo, por ejemplo, que el Ministerio de Salud de Brasil tiene una unidad que se llama Ciencia y Tecnología en Salud, ¿no? Dentro del Ministerio, que es la unidad que está pensando, ¿no? Cómo hacer los proyectos, investigaciones, en fin, y a partir de esa información toman decisiones si realmente se hacen los proyectos. Entonces, están ahí los formuladores de los proyectos en base a evidencias que van recogiendo. Son unidades de observación de la ciudad, ¿no? Y mediante los estudios y evidencias estadísticas o datos que obtienen, generan los proyectos correspondientes, ¿no?
¿cómo dar esa capacidad a una municipalidad que se va a encargar de salud, de sociedad? Pienso que debemos pensar en una unidad tecnológica, ciencia y tecnología, bueno, el nombre se puede dar después, que estudie y genere proyectos. Yo quiero hacer una acotación, me parece una buena idea, pero conociendo más la historia de haber visitado, habiendo visto toda esta experiencia. ¿Okay? Claro, no, pero lo interesante es que lo que ellos hicieron es una inversión muy grande en la formación primero de PhDs afuera, y después ingresaron, desarrollaron las universidades, y una vez que primero, todo el primer paso se dio a través de las universidades, y cuando, entre comillas, se saturaron de realmente gente muy buena, esta gente comenzó a ser absorbida a nivel de los estamentos como el ministerio, y ahí es que forman unidades de fuerza. Yo lo que propondría es, que creo que es lo que están tratando de hacer aquí, yo creo que es interesante, en lugar de pretender formar unidades, y más bien, claro, es claro, lo que yo, es que el problema es que muchas veces al hacer planteamientos así se forman estructuras que después no cumplen la función que tienen que cumplir. Yo lo que propondría es más bien identificar y aprovechar quiénes están haciendo ciencia y tecnología en el país. Usualmente son las universidades, o sea, la gente que está trabajando en la Católica o en algunos institutos. Entonces, más bien identificar esas experiencias, o sea, que lo que se está tratando de hacer acá, y ver cómo se toman las mejores, se evalúan dentro del contexto y se implementan. Eso es lo que yo te propongo, en lugar de simplemente pensar de cero. Pues si no, vamos a formar una estructura. Yo sí estoy en contra de formar estructuras cuando todavía creo que en el país todavía no nos da lo que tenemos suficiente. Tienes una capacidad. Bien. La capacidad va por redes, ¿no? Redes nacional que alimenten a la sociedad. En realidad ya anunciaron en la intervención de apertura de que el doctor García es el director de planificación metropolitana y que va a presidir el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde justamente quiere que la contemos con proyectos. O sea que ya por lo menos hay un avance. Vamos a ver qué capacidad tiene, no sabemos. Pero de repente, y eso es lo que también dijeron, es que justamente todas las instituciones que participan de alguna manera aporten para que esto pueda empezar a marchar con proyectos. Entonces, me parece que es parte del trabajo que tenemos que hacer. Por eso que la creación de proyectos al final va a ser lo más útil del trabajo. Supongo, poniendo la propuesta. Pero vean ustedes cómo están exponiendo allá todo lo que es medio ambiente, tiene relación con nosotros, tiene relación con lo que estamos tratando. También la seguridad ciudadana tiene relación con los problemas de salud. Me da cuenta que cada una de las mesas que están trabajando al final tiene que articularse, tienen que ir hacia un mismo objetivo, es un plan general de donde todos tenemos relación. Estamos tocando temas de ambiente, estamos tocando temas de seguridad, pero además estamos avanzando en lo que significa en esta lluvia de ideas los aspectos que hemos planteado. En la visión y la meta que estamos planteando ya hemos tocado los puntos importantes. Todavía falta detallar algunos que ya lo había dicho la doctora anteriormente, que rescataba de la página 38, pero obviamente tenemos que ir marchando hacia eso para llegar a tener después, por ejemplo, una propuesta en lo que es, por decir, transporte. En transporte vamos a hacer propuestas en cuanto a la ventilación, en cuanto al ruido, en cuanto a la seguridad, y ahí enmarcarlo en cuanto a lo que significa también prevención. Entonces ahí tenemos varias propuestas que son importantes. Porque han propuesto, por ejemplo, hacer banner, hacer publicidad de prevención en salud en los mismos metropolitanos, educar a la población a través también de estos medios y obviamente seguir, de repente puede poner pantallas e ir educando a la población mientras viaja media hora, una hora, y se le puede ir educando con pequeños spots que les permita ir conociendo mejor la importancia de lavado de manos, etcétera, etcétera. Entonces, vean qué importante es todo lo que estamos planteando porque vamos avanzando en lo que es propuesta. Pero a su vez, eso después tendrá que tener un plan para cada aspecto. Como por ejemplo el aspecto del control microbiológico. Ahí se requiere un plan adecuado y el convenio con las universidades obviamente sería mucho más provechoso y todos aportan de una manera. Y al final va a significar mejorar todo el sistema. Porque también enlazan con lo que es turismo en Lima, enlaza también con lo que es la seguridad en Lima. El ciudadano sale de la casa y no sé si regresa. Pero al final obviamente es importante que todo esto esté enlazado y vaya apuntando hacia el desarrollo. Y le decía el ejemplo a los que están exponiendo que tiene un facilitador que ya tiene un plan de ambiental. Están hablando ya inclusive de los riesgos de los relaves que mencionó, están hablando de la prevención, inclusive mencionó por ahí lo de Tamborá, que el riesgo que hay ahorita es que 500.000 toneladas, así 500.000 toneladas de relaves llegan abajo y todo Lima colapsa, se queda sin agua porque el río Lima queda, ya se han hecho propuestas técnicas de canalización del río y todavía no se hace, no se toman en cuenta, pero es importante.
y en un momento lo mencionaremos acá como propuesta, también lo tomará Salud Mental, también lo tomará ya en Segura, pero al final todos nos implicamos en salud, ¿cierto? No, les puse propuestas en el debate siguiente, debería poner un título que es educación en salud, y ahí uno de ellos será ese, pero habrá muchos diferentes. Perfecto. Hay un tema importante que para poder articular todo eso, sí se requiere una entidad que digamos, de el manejo del timón, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro es el Instituto Metropolitano de Planificación, ¿no? Que es la entidad que está definiendo este plan, que está definiendo las metas de la ciudad 2025 y el componente de salud, ¿no? Entonces, luego ya sí viene una necesidad de tratar tema por tema, ¿no? De los problemas que elija o las soluciones que requiera, o sea, ya tenemos que tratar tema por tema, pero un aspecto que hay que marcar es que la ciudad requiere que su Instituto Metropolitano de Planificación sea más fuerte y que incorpore el tema de salud, ¿no? Con una estructura adaptada para lo que dijo la doctora, ¿no? Las entidades que ya tienen el conocimiento se lo dan a este instituto y el instituto implementa la solución. Instituto Metropolitano de Planificación. Hay una cosa que ha sido tradicionalmente responsabilidad de la municipalidad, que es el asunto del control de los manipuladores de alimentos y los certificados sanitarios. Cuando me enteré qué cosas hacían, resultó que en aquellas épocas, estamos hablando de cerca de 20 años, certificado sanitario significaba tomar una muestra para serología contra la sífilis y prácticamente nada más. Lo cual, bueno, radiografía a veces. Tiene que haber una cosa más racional y evidentemente el que un sujeto el 1 de enero esté perfectamente bien no significa que 6 meses más tarde pueda no estar. Entonces, debe de verse la manera de poder controlar a los manipuladores de alimentos donde quiera que trabajen. Pero cómo se debe hacer es ¿Quién regula? eso lo hacen las municipalidades. Las municipalidades van a checar y te dan el certificado. ¿Quieres vender anticuchos? Tienes que tener un certificado. O sea, si tienes sífilis, no es. Una consulta vinculando con todo lo que han dicho en el tema de gestión en salud, específicamente, como dicen, si estoy bien ahora no quiere decir que esté bien en una semana, ni siquiera. Entonces, vamos al hecho de que hay, a nivel nacional incluso, hay muchas políticas que ya están en los documentos. O sea, están incluso, y cada año, por ejemplo, si es que yo este año estoy trabajando un programa, saco mis archivos, mis antecedentes de cosas que se comenzaron, tal vez no se acabaron, o tal vez no logró el impacto. ¿Y por qué no logró el impacto? Porque no hay monitoreo, no hay fiscalización. Entonces, en tema de gestión es importante, lo que vamos a dar un gran aporte de cómo gestionar, articular esto, excelente. Las ideas que vamos a dar, que también he escuchado excelentes ideas, pero también proponer mecanismos de gestión, de monitoreo y fiscalización, y que ahí la municipalidad pues tiene un rol fundamental, ¿no? Para ver si es que esto que tenemos, porque imagínense todo el trabajo de todas las mesas, que pueden ser muy buenos, pero si no se cumple, no beneficia a la población. Entonces ahí es bueno, ahí los te indicadores. que viéramos un ratito más grande para que, solamente para ver si estoy captando varias de las cosas que estamos poniendo, estoy tratando de ordenar. Primero, voy a hacer un slide previo, que es esto según el documento, porque el documento realmente nos pone como visión esos 8 puntos, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos analizando es que, además de esos 8 puntos, hay que tomar en consideración otras cosas. Entonces, aquí lo voy a escribir, los 8 puntos. Para recordarnos los 8 puntos, lo que ponen ellos es: no existen niños desnutridos ni con anemia. El otro es: no existen madres gestantes con desnutrición. El otro es: reducir la incidencia de embarazos adolescentes. El otro es 70% de población adulta recibe atención integral, y todavía se les pasó acá poner definirla porque se han dado cuenta que no lo han definido. Y el otro, hay un 90% menos de tuberculosis, que es una meta, yo creo, bien inocente, ilusa. Creo que me encantaría que pudiéramos, ¿no? Pero yo creo que 90%, lo que me falta acá es en cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que en un milenio seguramente, pero bueno, esos son los sueños. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es, realmente lo que queremos es una ciudad saludable, con ciudadanos con actitud saludable y empoderados. A menos que el ciudadano comience a pensar en la salud como su problema, no algo en lo que él tiene que actuar también, no va a hacer nada. Entonces, los 3 grandes puntos que se señalaron: prevención de nuevos problemas, mejora de manejo de problemas existentes y las normas sanitarias. En los primeros hemos hablado de agua y desagüe, contaminación ambiental, aire y ruido.
Hay un tema que yo estaba poniendo, que un poco capté alguna de las cosas, ¿no? Este tema de, por ejemplo, comedores realmente saludables. Lo que tenemos ahorita son comedores engordantes, ¿no? En los que la comida es, tú eres nutricionista, la comida es fundamentalmente carbohidratos y no se promueve, por ejemplo, actividad física, que en otros lugares también se ha visto en varios de los, en Brasil hay por lo menos 2 estados en los que han comenzado un programa en el que parte del programa desde el municipio es el tema de nutrición más actividad física, que va a 2 cosas, al tema de nutrición y al tema de depresión. Increíble, increíble. Ahora, los brasileños siempre, pues no, imagínense a nuestras mujeres en los comedores populares bailando samba, toditas se pondrían fabulosas, fabulosas, no solamente desestresadas, sino fabulosas. Yo voy a bailar samba. El otro tema que hablamos es vacunación y coberturas, el tema de productos de venta ambulatoria, mejor regular o controles microbiológicos, el tema de mejor ventilación ambiental, el transporte metropolitano, tren, etc. Creo, si hay algo que más que no haya captado, díganmelo y lo pongo, ¿no? Que se me pueda pasar. Ya, entonces voy a poner venta ambulatoria, puedo ponerle venta ambulatoria y comercial, ¿ya? Y comercial, ¿ya? Le puedo poner el comercial como para entender que son restaurantes y todo eso. El otro tema que quería poner acá era mejora del manejo de problemas existentes. Este es un tema que lo estamos repitiendo y creo que está en la cabeza de todo el mundo, ¿no? El tema de manejo y prevención, pero lo voy a poner como malnutrición, porque siempre lo enfocamos a desnutrición y debería ser desnutrición y obesidad. Una cosa que he sabido y me lo contó Patricia Magluf es que ya hay una reunión que se ha planteado para discutir el tema de nutrición y el tema de desnutrición, pero creo que hay que ponerlo ahí. El tema de tuberculosis, sí. Ve esa parte, pero la municipalidad también controla la venta indiscriminada de productos OTC en las tiendas, en el chino de la esquina, como decirlo, no una aspirina, una antalgina, se vende así nada más y el paciente de repente tiene alguna reacción alérgica, él no sabe y se lo toma, ¿no? Y se enferma más. Ahora, el tema es que eso tiene, cuando hablamos de competencias, eso corresponde a DIGEMIT. Pero la municipalidad también tiene que ver para dar el permiso para que vendan esos productos. ¿Quién les otorga? El que da el registro sanitario, la licencia de funcionamiento que no tiene que ver nada, pero el registro lo da DIGEMIT, es DIGEMIT. Pero la tienda para vender... Profe, la medicación genérica, pues yo, por ejemplo, si yo quiero comprar un Xanax, no me venden porque tengo que dar receta, pero hay gente que sí la consigue, entonces que sí le venden. Yo voy a la farmacia y dice, me duele acá, me duele allá, no se preocupe, llévese esto, llévese lo otro y te receta. Eso está mal. Pero ese es DIGEMIT, eso no es la municipalidad. No, pero la municipalidad, porque la municipalidad da el permiso. Porque no tiene el derecho la persona de medicar si no tiene la profesión necesaria para medicar. Si no es médico, no puede medicar. Eso es lo que yo quería consultar, no sé, o lo quisieran ustedes mejor. Es cierto que lo ve DIGEMIT, esa parte de los fármacos, pero la licencia y sobre todo la atención, porque a veces llega y ustedes saben que está obligado que hay un químico farmacéutico en las farmacias, por ejemplo, de las boticas. A veces es un comerciante. Yo he visto casos en que dicen, oye, el fin de semana no tengo quien me atienda la botica, pues anda, y le dicen a su prima. Y como dice, ellos recetan en base a su experiencia, no tienen la capacidad. Entonces yo no sé quién sería el encargado de verificar que realmente hay una persona, incluso la persona encargada. La función es DIGEMIT. La realidad es que la función es DIGEMIT. Pero quien podría ayudar, digamos, lo que podríamos poner, ayudar a fiscalizar. Pero en el tema de normalización, en el tema de normativas, la municipalidad debe ahora, yo lo que vigilar estoy a poniendo, DIGEMIT, fíjense, ¿no? una de las cosas que estoy poniendo acá es revisión y reingeniería de normas sanitarias municipales, y aquí lo que podríamos poner y las relaciones con algunas otras entidades, porque también agua, por ejemplo, es DIGESA, ¿no? Las tiendas, los comercios ambulatorios inclusive venden estos productos. Sí. ¿Cómo que no es DIGEMIT? No, es como que yo digo, ¿no? Vamos a una cerveza, es autorizada por DIGEMIT. Entonces, ellos tienen permiso para venderlo. Pero la tienda no lo puede vender a alguien que es menor de 18 años. ¿Eso quién lo vigila? Lo vigila el municipio, no DIGEMIT. O sea, yo creo que... Pero desde el punto, yo he revisado todo el tema de farmacias, porque nosotros sí tenemos, por ejemplo, un programa que trabaja en farmacias y boticas para mejorar las prácticas, ¿ok? Y entonces,
incluso hay modelos que se están trabajando en países desarrollados en los que tú utilizas a la gente que trabaja en las farmacias, inclusive trabajadores de farmacia, como promotores de salud. Entonces ellos aprenden que en lugar de estar recetando un antibiótico cuando hay diarrea, lo que deben hacer es reconocer cuáles son los signos de diarrea, ¿no es cierto? Recomendar las sales hidratantes e ir al médico, por ejemplo, ¿no? O en el caso de enfermedades crónicas, ¿okay? Identifican, ¿no es cierto? Es una persona que debe recibir su medicina hipertensiva. Y ahora que tienen estos sistemas informáticos, ellos saben quién viene. Entonces, bueno, el mes pasado usted no compró su medicina, vale la pena que en hipertensión, así no tenga síntomas, siempre debe recibir, etcétera, etcétera. Por eso estamos viendo la legislación. Y en realidad es casi todo depende del IGEMIT. Entonces, creo que una cosa que sería súper interesante, pero tienes razón, o sea, quienes están más cerca podrían ser el municipio. Entonces, eso lo que requeriría es una reingeniería de las normas sanitarias y ver la interacción con otras instancias que no sé si llamarlas nacionales, de salud, de repente, ¿no? Para la vigilancia y el control. Lo que dice creo que lo que decía el doctor es que, claro, el DIGEMI tiene que ver en las farmacias, la licencia cuando son farmacias o boticas. El doctor dice, creo, no sé si lo he entendido bien, es tiendas que son de alimentos incluso y que venden chocolate, chisito, y al costado tienen una esquinita donde venden aspirina, venden, ¿no? Cosas así. Eso creo que es lo que se refería el doctor. Entonces, ahí ¿quién lo regularía, ¿no? En ese caso. Y hay otro detalle más todavía, que ahora con tan sofisticado esto para cambiar las fechas de expiración, que si alguien no se da cuenta, no detecta, se cambia alegremente, y a veces lo hemos detectado así. Y ahora están viendo, en algunos están discutiendo todo un sistema que podría, ojalá que lo pudieran implementar, que es un sistema digital, para poder ver todo ese tema es una cuestión bien interesante. Tú podrías chequear el numerito que está ahí en internet y chequear si realmente existe o no existe. Si no existe, es un medicamento BAMA. Pero, o sea, ya lo están implementando en otros sitios, entonces es que ahorita está evaluándolo. Pero la parte tributaria de autorización para ese sitio, la municipalidad también tendría que caer algo de la parte. ¿Qué parte perdió al final? Pero ¿qué les parece si lo ponemos acá como acá está? Con otras instancias de salud para la vigilancia y la protección, ¿no? Ejemplo. Claro. Eso está bien. Hola. Sí, ¿qué más está la señora? Ya, permiso. Ahora, aquí una de las cosas que quería comentarles es que si nosotros vamos a la lista de los aspectos, por ejemplo, el tema de madres, yo estoy agregándole acá esto de 100% de madres saludables, porque aquí simplemente se señala como que la madre no esté desnutrida, pero hay otros, y estoy haciendo notar aspectos múltiples, no solo de nutrición, enfermedades infecciosas, hipertensivas, depresión, pero lo que no hemos hablado es de la tercera edad, y yo creo que debe comenzar a preocuparnos, ¿no creo que no? Por supuesto, vamos a Yo ya me preocupo. Eso crees, es la cirugía. Si ponemos mejora de manejo de problemas existentes para su control. ¿Cómo? Mejora del manejo de problemas existentes para lograr su control. Control, ya, perfecto. Yo quiero... De la tercera edad, ¿qué quieres que ponga? ¿Me permites que la tercera edad? Que agrandar Canevaro. No sea mal. No, antes de pasar a la tercera edad. No se olviden de los viejitos ya. No, solo un segundo. Gracias. Me parece necesario enfatizar en normativas sanitarias y supervisión que incluir que para qué se hace. Es decir, queremos calidad, es decir, el tema de calidad es un tema transversal a todos. Por ejemplo, vacunas. Si las vacunas no se manejan apropiadamente, las vacunas se degradan, están por gusto. Todos los temas ahí, agua, desagüe, contaminación, todos pasan por un tema de calidad, ¿no? O sea, lo que queremos, entiendo, para la municipalidad es que la municipalidad tenga un rol
pero que se oriente a la calidad. Y Ya. o sea, no repetir, o al menos intentar evitar las malas prácticas que sabemos que existen en salud. ¿no? Si queremos hacer algo, hagámoslo estoy bien. agregando también costo-efectividad, porque creo que eso es Sí, parte de entonces eso. calidad, eficiencia, seguridad, ¿no? Son temas que a eso va la normativa. Yo creo de que, tratando del tema de tercera edad, podríamos colocar un cuarto punto que se refiere a mejora de la calidad de vida en la ciudad, para todos los grupos etarios. O sea, ese sería... Porque es parte de la vida, Aguanta, es una patología. Espérate un ratito, guárdalo ahí y me lo repiten, ¿ya? No te olvides, ¿ah? No, si no te pongo en la tercera edad. Ya. Aguanta. Espera. Ya estoy llegando a la tercera edad. Me falla un poco. Ya, ahora sí dime. Mejora la calidad de vida en la ciudad para todos los grupos etarios. ¿Es mejora de la calidad o mejoras para la calidad? Porque, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? ¿Qué van a necesitar cuando esté viejita? Que no haya tantos huecos en la calle, ¿verdad? ¿Qué pregunta es eso? Se deben mejorar las condiciones de interacción social en la ciudad, ¿no? Para todos los grupos etarios. Es muy importante. Mejora de las interacciones, ¿así es? Mejora de los espacios para interacción social. Puede ser centro de esparcimiento para Claro. En realidad deberían ser programas de atención integral del adulto mayor en general. Claro, tú lo planteas para toda la población. No está bien, claro. Oye, pero lo que está diciendo es Sí, interesante. claro, Mira, una cosa que vi que me pareció, pero fabulosa, en Frankfurt creo que fue, que hay parques para niños, ¿ok? Hay parques para la tercera edad y hay parques para perros. Y o sea, es un parque que está hecho para que los perros interactúen, porque la salud del perro es importante, ¿ok? Y tienen parques para viejitos, o sea, donde los viejitos todos van. Eso que estás hablando, No, y o sea, en Nueva York hay urbanizaciones para la persona de la tercera edad, urbanizaciones, donde va una enfermera, lo visita. entonces, más que de todas las edades, es para todas Cambiar las la edades. semana, pues a los perros. Para todas las edades. No, pero ¿sabes por qué? Yo decía, ¿cómo? Los viejitos separados. No, hay algunos que hay espacios, pero lo que pasa es que hay viejitos que no quieren estar con los niñitos, hay adultos que con los niñitos prefieren estar en sitios donde hay otros niñitos. Pero me pareció una cuestión interesante y lo que me dijeron es que habían hecho estudios al respecto y era parte... Claro, en los países donde hace más frío también tienen el problema que después de que tienen que estar encerrados mucho tiempo de espacios por el frío y que no salen, en el verano ellos buscan mucha interacción y espacios muy adecuados para eso. Nosotros tenemos la ventaja de que todo el año salimos. Pero está muy bonito, me parece una excelente idea. Ahora, la tercera edad, ¿qué le vas a dar? Ahí entra todo, o sea, niños, tercera edad. No, ya pues, pero aparte, otra cosa. Es que no es una patología. Ser tercera edad es patología. No, lo que se refiere Viene con, pero no es que es. la tercera edad tiene otra característica. Espérate que llegue. A veces no tiene No, ahí viene con, pero no es. La tercera edad no es. En realidad se plantea no porque diferenciarlos, sino porque en realidad tiene otra realidad. El tercera edad ya no tiene ocupación, ya no tiene ambiente, no tiene familia muchas veces, no tiene apoyo familiar. Entonces, a eso se refiere Aislado. el de plantear que haya programas de atención para el adulto mayor. Donde se refiere en forma integral, obviamente. Solo que tú lo que estás planteando es integral para toda la ciudadanía. Mientras más espacio de interacción haya. Así es, todas las edades, pero como digo, la particularidad del adulto mayor obliga a tener programas especiales para eso. ¿Por qué? Porque lo tienes que tener desde la mañana, de repente hasta la noche, en diferentes tipos de actividades, ¿no es cierto? Entonces eso implica programas especiales para él. Pero además el niño tiene que ir a la escuela, pero puede tener momentos en la tarde, puede tener momentos de fin de semana, en fin. Por eso que al final, para hacerlo en toda la sociedad, tiene que particularizarlo nacionalmente también por la realidad de cada edad, ¿no? Entonces por eso que se plantea, y el problema en realidad en nuestro país es que el adulto mayor está abandonado y muchas familias los abandonan. ¿Por qué? Por el ritmo de vida, por el trabajo que tiene que realizar, porque tiene que ver a los hijos, lo que sea. Pero al final es importante por eso no descuidar que haya programas para ellos también y que la generalidad sea para todos. ¿Está bien? Yo creo que está bien o no está bien. No sé cómo el programa significa justamente eso, ver darles actividades en general. Puede ser laboraterapia en general, una serie de gama de actividades donde pueden ellos permanecer, socializar, donde ellos pueden hacer hasta algún tipo de deporte para su edad, Tai Chi. de Tai Chi hasta
caminatas, o de repente canto. dependiendo de su estado físico. Hay terapia ocupacional. Pero ¿en dónde? Así es. O sea, ¿en dónde hacerlo? Esos son los programas que hay que hacer. Centro, hay que crear centros. Es diferente al niño. Ya no los quieren llamar, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un cambio. Ya no los quieren llamar como antes le llamaban daycare, así bonito el daycare, o sea, centro de día para el adulto, centro de día para el niño, porque era un poco denigrante para el adulto, era casi volverse, después de haberse sido niño, regresar a ser niño. Entonces ahora le llaman, creo, un nombre, pero centro así como centro ocupacional y de recreación, una cuestión así. Entonces tienen inclusive en algunos estados, ¿no?, buses que van y los recogen. Igual, como que fueron con niños, los recogen, los llevan, cada uno escoge su actividad. Uno le gusta jugar dominó, le gusta. ¿Por qué tenemos tantas personas de la tercera edad en este momento en casinos? Porque los casinos son espacios, claro, pero el problema es que los que pueden, los que no pueden, también, o sea, a veces gastan lo poquito que tienen y para inclusive se convierten en una carga para su familia, porque algunos terminan monopáticos, ¿no? Entonces, hacen juegos, hacen terapia de ejercicios mentales, otros hacen tai chi, otros hacen, algunos más jóvenes hacen computadoras, pero tienen todo, tienen asesoría para alimentación, tienen servicios de atención de salud preventiva y curativa, y finalmente regresan a su casa. Y para aquellos que no pueden moverse, tienen visitas domiciliarias en las que hacen terapia física, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparecen los dispositivos de ayuda. Así es, también. ¿Quieren? Sí, No, inclusive parece el tema de la telemedicina, porque tú lo que puedes hacer es, tú mandas a un persona que es un promotor que le toma un electrocardiograma que es enviado a través de la web, y tienes en un centro una persona que va revisando y dice, no, esto está muy bien, ¿no? Tú lo tienes que mandar al médico a cada sitio, un médico central, una persona que va a visitar y utiliza los aparatitos que tú puedes diseñar para llevarle la telemedicina al lugar donde está el. Pero no solamente es el centro, sino el servicio a la casa. Incluir ahí también, porque sí, hay ya proyectos interesantes que se trabajan para el adulto mayor, el tema de la terapia ocupacional, ¿no?, tipo voluntariado, porque uno de los grandes problemas por los adultos mayores caen en depresión es porque no se sienten útiles, a veces sienten que son una carga. Entonces, es cierto que la recreación es muy importante, pero también que ellos sientan que siguen como trabajando, tipo tal vez en un voluntariado, ¿no? Entonces, tipo terapia ocupacional podría ser, ¿no?, lo que dijo la doctora. Incluye la alimentación. Y que también está la alimentación. En estos centros también está la guía adecuada, ¿no?, de alimentación. Es bien interesante que nunca hablamos de alimentación en adultos de la tercera edad, pero en un análisis de dientes lo que se encuentra es que niños desnutridos, personas de la mediana edad, especialmente mujeres obesas, y personas de la tercera edad por desnutrición. O sea, ese es el panorama. La transición nutricional, el fenómeno de la transición nutricional. Por ejemplo, algo que se puede ayudar mucho es que, y lo que mencionaba en terapia ocupacional, ellos pueden formar medianas y pequeñas empresas que con asesoramiento y todo pueden ser muy productivos y les puede generar recursos que lo hace autosostener y eso le realza su estatus de vida, porque siguen siendo productivos y se creen productivos. Porque hay muchas cosas que la gente que está jubilada puede comenzar a crear empresas con todo su bagaje y conocimiento que tiene. Y lo que necesitan es asesoramiento, cómo hacen cosas, buscar quién las vende o las comercializa. Las ferias, a veces se conoce. Creo que eso es algo muy importante. Mediana y pequeña empresa es algo que se debe fomentar en esta gente. Algo que quería mencionar que lo ha puesto la doctora, pero hemos tratado ahora por grupo etario, que es importante poner tipo una política de salud mental en general, porque seguramente han leído los titulares del diario del día de hoy, ¿no?, que un niño perdió el dedo por el tema del bullying, ¿no?, que debemos hablar de salud mental, de los espacios saludables, pero también ver el otro lado de la municipalidad, que por ejemplo en los colegios, que la municipalidad tiene jurisdicción, hay un programa, me acuerdo, un proyecto que se ha presentado de tema de los spots publicitarios en radio, o sea, con lenguaje juvenil, ¿no?, con lenguaje accesible para ellos dentro de la parte del comunicador social, tratar de prevenir este problema del bullying que se está esparciendo, ¿no?, y que hay que controlarlo claro, el tema de salud mental, dentro de ello pues el tema del bullying. Y ahora que hablabas de comunicación, hasta cierto punto la televisión,
más bien programas apropiados para... Sí, eso es No solo los programas, sino las noticias, ¿no? Porque cada noticia es un estímulo negativo para cada uno. algo, seguro cuando ya veamos más la parte de nutrición, has hecho, seguramente deben tener conocimiento algunos del estudio que realizó con Corte B, ¿no? Sobre que en el horario infantil, por ejemplo, el 60% de la publicidad que ve el niño es de comida chatarra, ¿no? Entonces, obviamente ahí está el tema económico, ¿no? Pero tal vez ahí, digamos, la municipalidad sí no puede regular mucho, pero sí hacer la contra a ese tema. Lo que han puesto es que la comida chatarra tiene más impuestos. No, pero no solo eso. Lo que pasa es que es un factor de premio. Cuando un niño hace algo bien, lo que quiere es McDonald's. ¿Ha sacado buena nota? McDonald's. ¿Tu cumpleaños dónde? McDonald's. Entonces, tema social. Entonces o vamos a celebrar lo pone como la premio, reunión, como celebración. al pollo a la brasa. Pero igual el papá dice que va a aumentar el premio, va a tener que pagar más por eso si es que no entiende la razón por la cual, y si el niño no entiende tampoco la razón por la cual Educativo, sensibilizar. porque de otra manera estamos por la misma cuestión. Es el aumento del impuesto no puede ser aislado para uno, no puede ser aislado. Pero por ejemplo, hay un ejemplo bien claro que tuvo mucho efecto, ¿no? La leche materna. Se prohibió todo tipo de publicidad de las leches sustitutas para la de tal manera que se prohibió que la leche materna se ocultaba, donde no podía ver, y por eso uno ve ahora Gloria que te dice para ver, todo es para... ¿Sabes qué? Aún así existen muchos pediatras a todo nivel, privado y público, que siguen estimulados. Porque son estimulados por un lado y porque por otro lado no lo creen aún. Por eso te digo que un lado, de acuerdo, o sea, un lado es el tema del impuesto, pero no puedes desestimar la importancia de empoderar a la persona y al profesional. Por ejemplo, o sea, digo a la persona, al profesional, a la persona por decir, educar al por ejemplo, ciudadano. el caso de mi hija. Mi hija tuvo su hija. Va al médico, leche, llega a una clase de fisiología y le devolvió la leche materna. Claro. Ahora la niña Pero ella está empoderada. Por eso, entonces tenemos que trabajar ahí, en las madres, en educación en las madres. Ahora, la educación no es solo del profesor o del nombre, ¿no? La educación puede ser a distancia, por radio, por televisión, por computadora. Es decir, hay que usar los medios. Pero tiene efecto porque, por ejemplo, si un profesor le dice al niño que los padres no deben fumar y tomar, el niño va a su casa y lo ve fumar al padre y dice, tú no puedes fumar. O sea, tiene un efecto multiplicador. Pero si hubiera más esposa en televisión y el niño y el padre están viendo... La publicidad tiene un efecto enorme, ¿no? Y se lo puede usar para bien o para mal. Ahora, en la lactancia materna, que es importante es, ok, si tú restringimos lo que es el tema de los sucedáneos, la leche, estas fórmulas, también hay que darle una opción, porque si tú restringes, entonces tienes que darle, si no la madre al final se cansa y lo hace. Entonces, en la educación, por ejemplo, muchas madres, a mí, en la parte de nutrición, vienen y me dicen, le digo, señora, las ventajas de la leche materna, no me salen, no tengo, ¿no? Entonces ahí el asunto es enseñar, claro, el estímulo principal es la succión, pero también las técnicas adecuadas. Muchas madres por el apuro, ya, no lacta, ya, lo dejo. Entonces enseñar, ¿no? Pero no solamente, yo creo que una de las cosas que sí podría hacer Lima Metropolitana y podría ser una forma además de, a mí me pareció un proyecto fabuloso, es el hecho de tener promotoras de la lactancia, o sea, la misma mujer. Una cosa que a mí me ayudó, yo he dado de lactar a mis 2 hijos y les he dado de lactar casi hasta el año 8 meses. Una cosa que me ayudó, yo estaba por tirar la toalla porque además era residente de medicina, etc. Lo que me ayudó fue mi promotora de la lactancia. Yo tenía una persona a la que yo podía llamar a cualquier hora de la noche, ¿okay? Cuando ya estaba por tirar la toalla, y ella me llamaba casi todos los días para decirme ¿qué tal? ¿Cuánta leche? Y yo le decía, no puedo más porque yo estoy llora. Entonces me decía, recuerda la gráfica que te enseñé. ¿Qué gráfica me había enseñado? Efectivamente, ella me había enseñado una gráfica que cada vez que yo estaba desesperada me la hacía acordar, ¿no? Es la gráfica en la que el niño tiene un crecimiento que es así, ¿no? Por picos. O sea, el recién nacido, ¿no? Va creciendo así, pero la cantidad de leche va aumentando con una curva que es más lenta. Entonces, él se muere de hambre, pero mi curva de leche todavía no había llegado. Hasta que llega
hasta que llega y entonces se sacía y otra vez vuelve a crecer y yo tengo que llegar hasta ahí. Y ese espacio es el espacio de la desesperación de la madre y del llanto del niño. Entonces, ¿y qué debo hacer en ese espacio? Tranquilízate y síguele dando y lo llegas, ¿no? Pero para mí lo que hizo la diferencia, yo tenía cursos de lactancia, tenía un diplomado en lactancia materna que lo llevé con los residentes de pediatría. Me preparé, estaba convencida que era la única manera y ¿tú crees? Mira, me iba a cortar las venas. Pero lo único que me ayudó fue mi promotora de la lactancia, que yo así la llevo al corazón. ¿Y quién era? Era una persona de la comunidad donde vivía, que era una voluntaria que hacía esto porque lo creía. Ahora, el Estado, bueno, voy a decir voluntaria, ¿no? Pero ellas recibían ciertos beneficios del Estado por hacer ese tipo de actividades. Yo creo que ese programa, por ejemplo, en el que tienes, o sea, ahí ya estamos hablando solamente de o sea, estás hablando de utilizar a las mismas mujeres como parte de una solución. ¿Me gusta? Llevamos la educación para la salud. Pero no necesariamente. ¿Cómo? Promover la participación social en salud. Y ayer el presidente habló de voluntariado, ¿no? Pero ¿Promover qué? Ahorita lo arreglo, pero promoverla. promover la participación social en salud. La lactancia materna. Claro, como la doctora. No, pero te digo, o por el celular. La otra cuestión es mensajes de texto por el celular. Nosotros tenemos un programa que se llama Red, que está en Ventanilla, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que hacemos es le mandamos mensajes de texto a la mamá que están adecuados a su perfil y a su edad gestacional, y que la va haciendo acordar o sea, le va diciendo qué va pasando con su gestación, mensajes motivacionales, etc. Esos mensajes también dirigidos hacia, mira, tu leche, etc. O sea, cosas que hagan que ella se motive, además de tener a una persona a la cual puede llamarla, o esta persona puede venir. Esta persona me enseñó, por ejemplo, que había una estrategia que se llamaba la bola de fútbol, ¿no? Porque los jugadores estos de rugby llevan la bola así, que cuando uno se cansa de tener a bebé dando de lactar así, uno lo lleva así. Y es practiquísimo para lactar, o sea, cargarlo así. A mí me parecía fantástico. O sea, esas cosas... Puedes poner ahí 2 puntos voluntariado o ejemplo voluntariado. Ahorita. Al final 2 puntos, ejemplo voluntariado, porque es una forma, puede haber otra. Lo voy a poner abajo como voluntariado. No, pero es parte de eso, pues. Promover la prevención. Ahorita lo pongo. Porque es parte de eso. Una forma sería tener voluntariado. Pudiera haber otra. La ventaja del voluntariado que es ad honorem, ¿no? Otras pueden ser pagadas. Pares, pues que tenemos voluntariado pares en... El que dice el celular. Como... Comunicación. Y la otra cosa es que hay un modelo muy bonito que hizo Luis Pecho, que es nutricionista, que lo hizo financiado por Aikilomoto, y ganó un premio en España, que era una cosa sencillísima, que ya no sucede, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tu mamá iba al mercado contigo de la mano? ¿Qué hacía para saber qué iba a cocinar al día siguiente? Conversaba con las señoras a la hora que compraba, ¿no es cierto? Eso es lo que hacían. Oye, ¿qué vas a cocinar? Que no sé qué, ahora ya no se hace eso. Pero entonces lo que ella vio es, encontró en una comunidad y identificó niños que tenían bajo peso y los niños que tenían buen peso. Y lo que hizo fue, comenzó a hablar con las mamás, o sea, qué prácticas hacían. Y lo que hizo fue comenzar a hacer que interactúen las mamás que tenían niños con buen peso de las mamás que tenían niños con mal peso, para que intercambien experiencias. Y lo que encontró es que esa interacción, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es la par que le dice qué se debe hacer, mejoró en esa comunidad. Al hacer esa interacción, mejoró el nivel de nutrición de todos los niños. Esas son estrategias que no tienen por qué ser caras, pero son... Por eso decía que el evaluar experiencias que ya hayan funcionado e implementarlas es lo que deberíamos hacer. Que el error, como dices, que muchas veces nos centramos en ver el problema y no copiamos ejemplos de soluciones, porque no toda la población es que esté mal. Entonces, copiar esta gente en Lima, hay gente que va a tener problemas de salud, pero hay otra gente que no. Entonces, en mi mismo medio ambiente, ¿por qué esa gente está bien? Y cómo en esa realidad específica logran eso, pues copiar esas experiencias. Tomar esas evidencias. Ese proceso es mucho más que es lo que habló también en la presentación el doctor Piz, ¿no? O sea, hay que innovar. O sea, ¿de qué manera podríamos innovar esa experiencia? Encontrando exitosos en otros lugares y adaptándolos a nuestra realidad. Es una manera de innovar. Bueno, acá hay un punto que dice que no existe un niño de nutrición ni con la línea Lima. Este es
un problema, la anemia infantil. Menores de 24 meses, 70%. Menores de 3 meses, 50%. ¿Están anémicos o no están anémicos? Eso lo sabe el INS, el Ministerio, años. Y el problema sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se resuelve ese problema? Porque están comprando un fierro que es de sabor espantoso. Eso lo evaluamos hace bastante tiempo. Y la gente no quiere tomar el fierro. Pero como las políticas de salud implican que hay que comprarlo más barato, siguen comprando lo mismo. Entonces, se tiene el diagnóstico, se supone que se tiene la solución, pero lo que no se está monitoreando, cosas tan sencillas como esta. Pero acá hay otro problema. Recientemente se ha demostrado una hormona que regula el ingreso del fierro. El fierro es importante para la salud, pero a su vez es muy tóxico. Las necesidades de fierro son mínimas, son 2 miligramos, 1 o 2 miligramos al día. El fierro no se excreta, se recicla, ya se reutiliza. Entonces, cuando uno absorbe un alimento o come un alimento, la absorción es bajísima, 10%, 20%. Entonces uno dice, qué raro, 7-100%, ¿por qué solamente entra a 10? ¿Por qué? Porque el organismo tiene un sistema de regulación que es negativa, o sea, impide la entrada de hierro. Porque si entra mucho hierro, pobre de su organismo, el peso oxidativo lo destruye. Entonces, hace que este compuesto inhiba a un transportador del hierro, tanto en el enterocito, o sea, en el intestino, como de las reservas del sistema retículo endotelio, los macrófagos, del hígado, Una autorregulación. orina. Una autorregulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú necesitas fierro, baja esa hormona y entra más fierro. Porque las gestantes necesitan fierro, baja y hay mayor absorción. Entonces, las gestantes tienen mayor absorción de fierro que las no gestantes, porque hay que meterle 1 gramo al feto. Entonces, tiene que haber más entrada, naturalmente. Entonces, no es cuestión de darle fierro, sino la causa es otra, ¿por qué el fierro está siendo disminuido? Pero tenemos que buscar la causa. Por ejemplo, hay una inflamación, aumenta la exidina, bloquea la entrada de fierro, pero yo tengo que bajar la inflamación. Entonces, ahí tenemos que analizar, ver la fisiología, o sea, los conocimientos actuales, porque este problema existe. ¿Cuál es la solución? O realmente estamos usando malos marcadores y no tiene anemia. Porque estamos usando marcadores matemáticos. Media, menos 2 divisiones tal, pero realmente está anémico. Por ejemplo, nosotros hemos demostrado en la gestante, la anemia leve no produce nada. Crece mejor el feto, y no solamente en Inglaterra lo demostraron. Y dijeron, esto solamente para países desarrollados. Ahora, nosotros hemos publicado que en el Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, la anemia leve produce los mejores pesos del recién nacido. Entonces, ¿quiénes deben ser tratados en la gestante? La anemia moderada y la anemia severa. ¿Cuál es la ley? Fierro para todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que si la hemoglobina aumenta por encima de 13.5 gramos, el feto deja de crecer. Entonces, hay un resultado reciente, porque ahora todos son presupuestos por resultados del Ministerio de Economía y Finanzas. Dice, el porcentaje de mujeres gestantes que reciben fierro del 2007 al 2010 ha aumentado del 67% a 87%. Entonces uno esperaría que la tasa de bajo peso al nacer baje, sin embargo ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Yo le doy a una mujer que tiene hemoglobina alta en la altura, más fierro, puede ser que tenga más hemoglobina, mayor viscosidad, menor flujo útero-placentario y el feto deja de crecer. Entonces, en vez de mejorar, estamos empeorando. Entonces creo que ahí hay que trabajar más de la mano con la ciencia, con las evidencias. Porque claro, la percepción me dice, si yo soy gestante y me baja la hemoglobina, entonces tengo que darle fierro para que suba. Eso es normal. ¿Por qué? Porque hay un proceso de hemodifusión, hay expansión vascular, aumenta el 1,5 litros más la gestante en líquido. Aumenta su masa, porque necesita más fierro para el feto. Pero si no aumentara el volumen plasmático, hay mayor viscosidad y se afectaría. Entonces, para que no se afecte, es que aumenta más el volumen de líquido. Entonces, eso tenemos que reanalizar. ¿Qué está pasando en el niño? ¿Está realmente anémico? Hay evidencias clínicas de que esos valores que tienen bajos de hemoglobina están repercutiendo en algún marcador clínico. Eso tenemos que trabajar. Y eso tiene que tratar. No quedarnos en números, decir, tanto por ciento tiene, pero
¿verdaderamente está produciendo algo malo o no? Entonces, eso es algo que... Es el tema el analizar qué es mejor, qué es peor en función de las evidencias y que tiene que ver con los procedimientos clínicos establecidos y estudios. Bien puede llamarse evaluación de tecnologías en salud. Es un tema digamos, implantado en el mundo, en muchos países. Perú creo que todavía no tiene muy bien establecido un sistema así. Acá dice, ¿no? Fondo especial creado para la ciencia, innovación y tecnología. O sea, que puede ahí entrar muy fácilmente. Ahí está el tema de evaluación y tecnología. Ahora, cuando yo digo tecnología, no estoy hablando de estoy hablando de conocimientos clínicos con tecnología. Intervenciones sanitarias Intervenciones también sanitarias, las vacunas, o sea, muchas cosas. Sí, hay una onda, en realidad parte de lo que se hace en salud pública es esto, es exactamente lo que estás mencionando, ¿no? Cuándo usar una vacuna, conviene o no usar la vacuna o una intervención, etcétera. Pero si hay una nueva, pero evaluar, para eso hacemos estudios randomizados de intervención, eso es lo que hacemos en salud pública. Lo que pasa es que nunca lo hemos llamado así, ahora en la nueva onda y llamarle, ¿cómo le llaman? Technology Evaluation HTA, o algo así, Health Technology Assessment, ¿no? Evaluación de tecnologías Por ejemplo, sanitarias. la vacuna para el polio. Tenemos cursos de evaluación de tecnologías sanitarias por parte de nuestras maestrías. Tiene que venir aquí a la Gustavo, para grupos y para zonas poblacionales sí sabemos cuál es la razón, y lo que estoy de acuerdo contigo es que muchas veces no se va a la razón. O sea, si tú te vas a la selva, la razón más importante de anemia en estos niños es parasitismo. Es un problema parasitario. Entonces, lo que tienen es una anemia, efectivamente una anemia ferropénica asociada a parasitismo. Y lo que sucede es que no hay programas, para mí un programa con albendazol, pero eso también es medio parche, y vamos a los determinantes sociales, porque lo que necesitan, ¿qué cosa es? Agua y saneamiento. Pero se ha reducido bastante en la selva de lo que era antes. Por ejemplo, en Iquitos es más por malaria, y hay más anemia en Iquitos que Pucallpa, porque en Iquitos hay más malaria que Pucallpa. Bueno, creo que ya vamos... Falta la incidencia de infantes y adolescentes. Sí, ahorita. El tema de evidencias, el tema de Puede poner un número de fondos para investigación. Acuérdense ya. Acuérdense lo que me están diciendo, porque ¿Y a dónde quieren que lo ponga? Acá. En propuestas, no fondos de investigación sería otro rubro, ¿no? Fondos ¿Cómo? Un punto 5 es fondos para investigación, ¿no? sería innovación en salud. Yo creo que es innovación. Innovación en salud. O innovación para la salud. Mencionaron que había 10 proyectos aprobados para la municipalidad, pero no han dicho cuáles. No sé si algunos se han salido. Este tendría que componer, Porque tenían que uno es intervención basada en evidencia, Sería bueno saber cuáles son. y el otro sería experiencias. Identificar experiencias exitosas. Así es. Ya, el Y otro es adaptarlas a la realidad, claro, a la realidad local. evaluación. ¿Cómo era el otro, el primero que dijiste? Intervención de las artes en evidencia. Y evaluación de tecnologías en salud. Pero al final, o sea, evaluación de tecnologías en salud es justamente usar intervenciones basadas en evidencia. Ya, a ver. Lo que abunda no creo que ponlo. Porque otro lo puede entender diferente. Ahorita lo pongo, ¿eh? Me van a perdonar, pero hay un tema que no hemos hablado y que para mí, mi corazón está con las enfermedades de transmisión sexual, que sí son un problema y que se relaciona un poco a uno de los temas que se están hablando acá que tampoco lo hemos definido, o sea, todo el tema de salud sexual y reproductiva. O sea, que aquí lo ponen como embarazo adolescente, pero yo lo que quisiera es que todas las mujeres y todos los hombres tuvieran una sexualidad sana y saludable. Sana y saludable, ¿no? O sea, ahí tienes todo. Entonces, responsable y con todo el asunto. Entonces, creo que eso no lo hemos tratado en ningún espacio. Entonces,
que podría ser tal vez acá, ¿no? En prevención de nuevos problemas sanitarios. Ese problema existe. Existe. Ok. Entonces, promoción de sexualidad sana, saludable, responsable. Vacilado, pero sano y responsable. Promoción sana y responsable, y ahí viene, como dice la OMS, ¿no? Cada embarazo deseado y no a las de transmisión sexual. ¿Cuál será la incidencia de las madres adolescentes? ¿El crecimiento? De todas las gestantes en la maternidad de Lima, más o menos 20% son gestantes menores de 16 años en la maternidad de Lima. Lo más alto es en la selva. Claro, pero te digo, o sea, 20%. Ahora, el riesgo que tienen estas madres es casi 20 veces mayor a que una mujer de cuelo 24 años, que es una cuestión crítica. Es una cuestión crítica. La otra cosa, ¿por qué hablo de enfermedad de transmisión sexual? Porque nadie lo sabe, pero 40% de las personas, 4 de cada 10, tienen una enfermedad de transmisión sexual sin saberlo. De repente nunca van a tener síntomas y al final su problema va a ser que no pueden, por ejemplo, tener hijos, o en el caso de los varones después, cuando llegan a la tercera edad, comienzan con prostatitis crónicas y grandes dolores, resultado de una enfermedad de transmisión sexual que nunca fue tratada. Cáncer de cuello uterino es un tema que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Ahora, el embarazo a veces también frustra a la mujer en su desarrollo profesional, ¿no? O sea, es una cosa que lo limita bastante. Todo es. Aumenta la. ¿Pero qué determinantes tiene, o sabes? ¿Qué determinantes Para las madres adolescentes. ¿Qué cosas, qué problemas les da? Determinantes. ¿Qué causa? ¿Qué causa enfermedad? Bueno, sabes que uno de los primeros es tener una madre adolescente. O sea, madres adolescentes hacen madres adolescentes. ¿Okay? Pobre educación de la madre también es otro factor importante. Si te das cuenta, o sea, tenemos que trabajar en eso, ¿no? El otro, madres solteras, también es más frecuente. Y obviamente educación, todo el tema de educación, información, ¿no? Pero por ejemplo, madres adolescentes hacen otras madres adolescentes. Eso nos debería permitir a nosotros focalizar. Yo focalizaría un montón de trabajo con ellas allá afuera. A largo plazo, que tiene que ver de educación sexual en los colegios, Mira, ahí yo tendría un programa de madres adolescentes y cómo promover para que ellas salgan adelante, por ejemplo, aquí en el municipio metropolitano. O sea, que eso sería fantástico. Pero porque que se aumentan las madres porque si te digo que claro, si una madre adolescente crea otra hija adolescente que también va a ser madre, entonces si tú te focalizas en las madres adolescentes y les das oportunidades para salir adelante, servicios para cuidar a sus hijos, para que puedan entrar a trabajar, etcétera, etcétera, lo que estás viendo es que puedes romper en una generación la cadena esa triste. Esa sería una inversión, para mí sería una inversión adecuada. Una cosita ya, porque creo que ya se está acabando. Como les decía, el tema de la publicidad, acá pueden Más o menos, mucho ¿dónde lo guardo? de tener comunicadores sociales. Aquí yo soluciono todo. Y yo trabajé un curso también de comunicación social, tengo mi deber de llegar a la población de manera fácil. El uso de tecnologías, tanto que hablamos de que este tema es de tecnología, innovación. Entonces, por ejemplo, para lo de las madres adolescentes, programas, no sé, en Facebook, hacer grupos de Facebook, no sé por qué ellas se meten, están todo el día. A veces tú tratas tanto hacer programas de educación y yo, por ejemplo, que a veces hago sesiones educativas en diversos lugares, no te asisten. Entonces, pero al Facebook sí entran todos los días, ¿no? Entonces, utiliza cosas innovadoras, ¿no? La publicidad, tal vez no puedes pagar un anuncio en televisión, y estamos hablando de, pero sí puedes usar un Facebook, puedes usar un blog, Twitter, ese tipo de clubs, ¿no? Entonces, usar la tecnología, y esto de tecnología va a servir para todos los temas, es un eje transversal para todo.
para todo lo que queramos trabajar. Uso de tecnologías El programa para embarazo de adolescentes es importante porque para la todo, en el municipalidad tema de le da que dar la autorización para las discotecas, donde los fines de semana proliferan las reuniones de las fiestas y empiezan a aumentar el embarazo adolescente. Sí, no, en general, ¿no? La ley es importante que la así es. Terminan con muerte, con violación y con todo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Ha sido bien activa la gracias. mesa.